Saludos a mis guerreros de la fe. Continuamos en el año bíblico, no sin antes exhortarle a que se beneficien de toda la programación que se está transmitiendo en el canal, que puedan beneficiarse del programa Milagros en medio del dolor con esas entrevistas maravillosas de personas que hoy día, ¿verdad?, han recibido un milagro en sus vidas, así como estudios bíblicos de milagros realizados en los tiempos bíblicos. También les exhorto a que puedan estar pendientes a los devocionales, tanto en las mañanas o en las tardes, así como al programa de los niños, que se transmite ese segmento los jueves dedicado a los niños, donde Copi le da un mensaje a cada niño y toda la programación que se está transmitiendo. Así que si no se han suscrito al canal, suscríbese al canal para que puedan recibir bendición, no solamente usted, sino también su familia. En esta ocasión estamos en el segmento del año bíblico estudiando el libro de San Lucas capítulo número 7 y dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y ve, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel yo he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidos preciosos y viven en deleites, y en los palacios de los reyes, ellos están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta, este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me disteis agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y ella le dijo: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Continuamos en este libro de Lucas, ¿verdad? Viendo el ministerio de Jesús. En este capítulo en particular, me llama la atención el milagro que hizo a la madre que había perdido su hijo. Cuando la vio sufrir la pérdida de su hijo, de su único hijo, cómo él le dice no llores y cómo él le devuelve la vida a ese único hijo que ella había perdido. Así que este milagro es un milagro que en otros evangelios no nos aparece registrado, pero es muy interesante ver cómo en este libro de Lucas sí aparece registrado ese milagro. También podemos ver, ¿verdad? Cómo Jesús habla de Juan el Bautista y dice que aunque Juan el Bautista ha sido, dice, de los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. También vemos cómo les hace una amonestación o les comenta, ese mensaje va dirigido a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no aceptaron el bautismo de Juan, realmente no aceptaron que Juan fuera un profeta. Mas aquí Dios sí está diciendo que Juan había sido un enviado, había sido un profeta. Vemos también cómo hace una comparación de las generaciones y cómo también ahí hace un comentario sobre el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a Juan lo criticaron por unas cosas, pero a él lo están criticando por otras. En otras palabras, le está diciendo a todas las personas que van en contra a lo que ustedes están diciendo, ustedes van a buscar acribillarlos, criticarlos y hacerlos quedar mal. Realmente los fariseos, llegó un momento en que se volvió un grupo que estaban acabando con sus propios profetas. No estaban ya viendo la verdad como Dios la estaba mostrando, sino como ellos la querían ver, y estaban viendo ya más una salvación por obras. Y volvemos y decimos, como hemos dicho todo el tiempo, las obras son necesarias cuando es una consecuencia de la transformación de nuestras vidas. No hay transformación sin obras, pero si usted está haciendo la obra para ganar la salvación, permíteme decirle que la salvación no se gana por medio de las obras, se gana por medio de Cristo Jesús. Y finalmente podemos ver aquí también cómo entonces hace un reconocimiento a lo que hizo María Magdalena cuando se postró ante él, cuando le lavó sus pies con sus lágrimas, cuando lloró y cuando le unge con perfume precioso, mientras que Simón, que estaba criticándola en su mente, ni siquiera le había dado un beso de bienvenida o un lavado de pies como era la costumbre en el tiempo de Israel. Por lo tanto, debemos de no juzgar para que no seamos juzgados. Nosotros no podemos juzgar a otros porque el único que tiene la potestad para juzgar a otras personas es Cristo Jesús. De la misma manera, tenemos que ver y entender e internalizar que las obras son una consecuencia de una vida transformada. Si usted hace obras simplemente por ganar una salvación, nada está haciendo, y que no importa cuán grande sea su dolor, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios continúa haciendo milagros en el día de hoy, como los hizo en los tiempos bíblicos. Y si usted tiene duda de eso, conéctese al programa Milagros en Medio del Dolor y podrá ver las grandes maravillas que Dios continúa haciendo en la actualidad. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.